El segundo ejemplo de problemas de electrostática con valores de frontera consiste en lo siguiente. Si tenemos dos planos semifinitos, donde este plano está conectado a tierra y este plano está conectado a un potencial V sub 0. El ángulo entre los dos planos, entre este plano y este plano, es de pi sextos. Nos piden hallar el potencial en cualquier punto entre los dos planos, en esta región, entre los dos planos, y el campo eléctrico en esta región entre los dos planos. La región entre los dos planos es vacío, por lo tanto, podemos utilizar ahí la ecuación de Laplace. Aplicando la ecuación de Laplace, que dice que nabla al cuadrado del potencial es igual a 0. ¿Qué ecuación utilizamos de Laplace en qué coordenadas? Por simetría del problema, vemos que la variación es angular, por lo tanto lo mejor es utilizar coordenadas cilíndricas. Entonces utilicemos el gradiente de potencial en coordenadas cilíndricas y es igual a 1 sobre ρ derivada con respecto a ρ de ρ derivada del potencial con respecto a ρ más 1 sobre ρ al cuadrado derivada del potencial, segunda derivación del potencial con respecto a φ2 y más segunda derivada del potencial con respecto a z2 igual a 0. Rectifiquemos. 1 sobre ρ derivada con respecto a ρ de ρ derivada del potencial con respecto a ρ más 1 sobre ρ al cuadrado por la derivada segunda del potencial con respecto a φ2 más derivada segunda del potencial con respecto a z2 igual a 0. Bien, veamos qué términos se pueden anular ahí. ¿Cómo? La variable que vamos a trabajar acá es la variable φ, la variable angular. ¿Por qué? Porque ρ es constante y z es constante. Por ejemplo, partamos de acá y al llegar acá, de esta lámina a la otra lámina, o de este plano a este otro plano, podemos tener la misma distancia r, o sea ρ y a la misma altura z. Lo que nos interesa es cómo varía el potencial y el campo eléctrico de una manera angular. Podemos partir con digamos aquí un ρ constante e irnos viniendo de esta manera con z y ρ constante, y lo que está variando desde acá hasta acá es el ángulo pi sextos, o sea el ángulo φ. Por lo tanto tenemos que ese término es 0, porque varía con respecto a ρ una constante 0, ese es diferente de 0, y eso con respecto a z es igual a 0, entonces quedaría 1 sobre ρ al cuadrado, derivada segunda del potencial con respecto a φ2 igual a 0. Se supone que ρ debe ser diferente de 0, entonces si ρ pasa al otro lado, quedaría como derivada segunda del potencial con respecto a con respecto a φ2 igual a 0, porque ρ pasa al otro lado y ρ2, ρ al cuadrado por 0 nos da 0. Ya es sino resolver esa ecuación. Resolviendo esta ecuación sería, integrando ambos lados, nos quedaría, esto nos quedaría derivada segunda de b con respecto a φ2 igual a 0. Ya coloco una derivada ordinaria porque solamente depende de la variable única que es φ. Eso nos quedaría, integrando ambos lados, nos quedaría derivada del potencial con respecto a φ igual a una constante C1. Haciendo esto, C1 por derivada de φ e integrando ambos lados, nos quedaría b igual a C1 por φ más C2, integrando ambos lados. Nos queda esto. Tenemos C1 y C2, las dos constantes de integración, calculémoslo, con las condiciones de frontera.
para este plano semi-infinito, tomemos que el ángulo aquí es 0 sobre este plano y el potencial acá está conectado aquí sería 0, entonces para phi igual a 0, entonces el potencial ahí es 0, es decir, 0, 0, por lo tanto C2 es igual a 0. Para este otro plano, para un ángulo de pi sextos, ya en este plano, pi sextos, el potencial es B sub 0, entonces para phi igual a pi sextos, entonces el potencial es igual a B sub 0. ¿Cómo nos quedaría la ecuación entonces? Potencial es igual a, bueno, la constante sería B sub 0 igual C1 es el que vamos a hallar por phi, pero phi vale pi sextos, por lo tanto C1 es igual a 6 B sub 0 sobre pi, es la constante C1. Por lo tanto, el potencial, la expresión ya particular para este problema, el potencial sería C1, 6B sub 0 sobre pi, multiplicado por phi, y C2 que nos dio 0. Ese sería entonces el potencial para cualquier ángulo desde este plano hasta el otro plano. Como pueden ver, el potencial va aumentando de una manera lineal con respecto a la función al ángulo phi en radianes. Bien, ahora hallemos el campo eléctrico que existe entre los dos planos. Para eso utilizamos de que el campo eléctrico es igual a menos gradiente del potencial. ¿Y cuál es el gradiente de potencial en coordenadas cilíndricas? Pues simplemente es E igual a menos derivada del potencial con respecto a ρ en dirección U sub ρ más 1 sobre ρ derivada del potencial con respecto a phi en dirección U sub phi más derivada del potencial con respecto a z en dirección k. Como esto es 0, nos quedaría que la intensidad del campo eléctrico sería igual a menos 1 sobre ρ derivada del potencial con respecto a phi en dirección, bueno, aquí es U sub phi, en dirección U sub phi. ¿Cuánto vale esta derivada del potencial con respecto a phi? Aquí tenemos la función del potencial con respecto a phi y tenemos que la derivada de B con respecto a phi, la derivada de B con respecto a phi sería igual a 6B sub 0 sobre pi. Lo reemplazamos, nos quedaría que el campo eléctrico sería igual a menos 1 sobre ρ, la derivada que es esto, 6B sub 0 sobre pi, en dirección U sub phi. Organicemos. Campo eléctrico será igual a menos 6V sub 0 pi por ρ, dirección U sub phi. En dirección U sub phi. Ese sería entonces el campo eléctrico en cualquier punto entre los dos planos. Miren, el signo negativo indica que el campo eléctrico va en dirección contraria al que nos estábamos desplazando, o sea, en dirección contraria al ángulo phi positivo. Por lo tanto, el campo eléctrico va en esta dirección. Campo eléctrico va en esta dirección. El campo eléctrico del plano semi-infinito que está potencial positivo V sub 0, hasta el plano que está conectado a Tierra. Ese sería. Revisemos a ver. La derivada de eso sería 6V sub 0 sobre pi. Lo reemplazamos acá y nos queda menos 1 sobre ρ. Esto vale esto y acá. U sub phi. Ese sería entonces la intensidad del campo eléctrico. Y este sería el potencial en cualquier punto entre los dos planos semi-infinitos. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza.